Biblioteca Virtual de Derecho Civil. Desde la comodidad de tu hogar, la excelencia educativa. Educación virtual. Hablemos de la clasificación de las normas jurídicas. Lo primero que tenemos que dejar claro es que en el derecho civil rige fundamentalmente el principio de la autonomía de la voluntad. Eso quiere decir que las partes, los individuos, las personas, sean estas naturales o jurídicas, pueden en principio constituir, reglar, modificar, transmitir o extinguir sus relaciones particulares fundamentados solamente en su voluntad. Es decir, mi voluntad debe ser en principio suficiente para yo poder decidir qué tipo de relaciones jurídicas tengo, cuándo extingo esas relaciones, cómo modifico cada una de ellas o cómo me relaciono con las demás personas de eso. Sin embargo, existen normas en las cuales no se puede permitir que la autonomía de la voluntad intervenga, sino que están limitadas por principios de orden público y de buenas costumbres. Estas normas son las normas que la doctrina ha denominado como normas taxativas, es decir, en las cuales está interesado el orden público y las buenas costumbres, y por estar interesado el orden público y las buenas costumbres no pueden ser relajadas por convenios entre particulares. Quiere decir esto que dentro de una misma normativa jurídica, por ejemplo, dentro del Código Civil, podemos conseguir distintos tipos de normas. Podemos conseguir algunas normas que pueden ser relajadas por voluntad de los particulares, mientras que hay otras que deben ser de cumplimiento obligatorio, no pueden ser desaplicadas por convenios entre particulares, porque en ellas está interesado el orden público y las buenas costumbres. Tenemos por orden público el conjunto de principios jurídicos, pueden ser públicos o privados, políticos, morales y económicos esenciales a la sociedad, que son más o menos permanentes en el tiempo, es decir, que tienen una duración determinada en una sociedad, pero que son a su vez obligatorios para conservar el orden social de un pueblo y en una época determinada. Ese conjunto de normas, donde está interesado el orden público, no pueden ser relajadas por convenio entre particulares. Es decir, yo me puedo poner de acuerdo con otra persona para desaplicar una norma del Código Civil, no aplicarla a un caso particular entre nosotros, siempre y cuando en esa norma no esté interesado ni el orden público ni las buenas costumbres. Tenemos por buenas costumbres un conjunto de hábitos, prácticas o inclinaciones observadas de manera constante, uniforme, por la sociedad en un lugar y en un momento determinados. Obviamente, de tiempo en tiempo, estos valores o estas buenas costumbres pueden variar de una sociedad a otra y de una época a otra, pero que son necesarios para que la convivencia dentro de la sociedad no sea caótica, no sea desordenada y no sea carente de valores éticos y morales. Cuando está interesado en una norma, el orden público y las buenas costumbres, esa norma no puede ser desaplicada, tiene que ser estrictamente cumplida por las partes. Mientras que otra norma en la cual no está interesado el orden público ni las buenas costumbres, aunque esté dentro del mismo texto legal, e insistimos, dentro del Código Civil, por ejemplo, puede ser perfectamente desaplicada para un caso particular o relajada por los particulares para aplicarla en un caso particular. A manera de ejemplo podemos tener sencillamente el Código Civil en su artículo 52 nos dice que está prohibido el matrimonio entre hermanos. Evidentemente, por razones morales, por buenas costumbres y por razones de orden público, esto es una norma que no se puede desaplicar, que no se puede relajar. Es decir, no pueden ponerse de acuerdo dos hermanos para contraer matrimonio en contra de lo que dice el artículo 52 del Código Civil, ni podrían ponerse de acuerdo y decir, bueno, vamos a desaplicar el artículo 52 para el caso nuestro y vamos a contraer matrimonio, digamos, entre dos hermanos. Porque sencillamente ahí está interesado el orden público y están interesadas las buenas costumbres en esa norma. Pero dentro del mismo código también conseguimos, por ejemplo, una norma como es el artículo 1494,
cuando ya nos habla de la venta, que dice que la cosa se debe entregar en las circunstancias en que se hallan para el momento en que se halle la cosa para el momento de la venta. Eso quiere decir que si yo hoy doy en venta, por ejemplo, mi vehículo y me comprometo a entregarlo dentro de una semana, aunque no lo diga en el contrato, debo entregarlo en las mismas condiciones en que estaba para el día de hoy. Sin embargo, en esa norma no está interesado el orden público ni las buenas costumbres. Lo único que ha interesado es las normas particulares o los intereses de los particulares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa norma sí puede ser desaplicada. Yo perfectamente me podría poner de acuerdo con cualquiera de ustedes y decirle, le vendo mi carro, pero se lo voy a entregar en una semana porque durante la próxima semana voy a hacerle unos arreglos al carro para entregárselos en perfectas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos desaplicando a nuestro caso el artículo 1494. En este caso, para beneficio del comprador, decimos no lo vamos a entregar en la situación que está hoy, que hacemos la venta, lo vamos a entregar en la situación que va a estar dentro de una semana, que va a ser una situación mejorada, insisto, en este caso en beneficio obviamente del comprador. Esto quiere decir que entonces las normas las clasificamos en normas taxativas, en las cuales está interesado el orden público y las buenas costumbres, y normas dispositivas, en las cuales no está interesado el orden público y las buenas costumbres, y que como su nombre lo indica, se pueden disponer por la voluntad privada. Los particulares pueden disponer con respecto a esas normas. A su vez, las normas taxativas pueden ser, de acuerdo a si son positivas o negativas, normas preceptivas o normas prohibitivas. Entendemos que las normas prohibitivas son las que contienen, como su nombre lo dice, una prohibición expresa, mientras que las normas preceptivas solamente contienen un precepto. ¿Okay? A manera de ejemplo también podemos decir, el mismo artículo 52 dice, no se permite el matrimonio entre hermanos. Eso quiere decir que es una norma prohibitiva. Otra norma que pudiéramos citar como norma preceptiva puede ser el artículo 18 del Código Civil, que dice que se es mayor de edad al cumplir 18 años, o que se adquiere la mayoría de edad a los 18 años. De acuerdo, si están formuladas de manera positiva, entendemos que son preceptivas, mientras que si están formuladas de manera negativa, entendemos que contienen una prohibición, una negación, y por tanto son normas prohibitivas. En el caso de las normas dispositivas, a su vez podrían ser interpretativas o supletorias. Son normas interpretativas aquellas que, habiendo sido manifestada la voluntad de los particulares, procuran interpretar la misma, aclarar la misma, darle sentido a lo que dijeron los particulares. Es decir, de alguna forma vienen a complementar esa voluntad de los particulares para hacerla inteligible entre todas las personas. Mientras que las normas que son supletorias son aquellas en las cuales los particulares no manifestaron su voluntad y por tanto la norma viene a suplir esa ausencia de manifestación de voluntad en el caso de los particulares que no lo hayan dicho, y va a constituir cuál es la norma con respecto a esto. Por ejemplo, el artículo 1494 que ya habíamos dicho, podemos decir sencillamente que es una norma supletoria, porque si los particulares no dicen nada en el momento de la venta con respecto a qué condiciones se va a entregar el bien vendido, pues podemos suplir esa falta de voluntad manifiesta de las partes por el artículo 1494, que nos dice se entregará en las condiciones en que se hallaba para el momento de la celebración del contrato.